Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 8 de 2 Corintios. Hoy, les prometo, llegamos a la conclusión de nuestra corta serie, el modelo bíblico para ofrendar. Espero que haya sido de aliento y motivación para cada uno de nosotros conocer lo que Dios nos enseña en cuanto a la ofrenda. Ha sido para mí un aliento personal repasar estos principios. Como a menudo lo mencionamos, el ofrendar no es solamente responsabilidad nuestra como creyentes, sino también es un privilegio. Y por eso es muy, muy importante que conozcamos la forma y el espíritu en el cual debemos dar a nuestro Señor. Hemos enfocado nuestra atención por 4 domingos en los primeros versículos del capítulo 8 de 2 Corintios y hoy vamos a terminar esta serie. Hemos estado viendo principios o elementos que caracterizan a la ofrenda cristiana. En este pasaje, ustedes recordarán, Pablo utiliza el ejemplo de las iglesias en Macedonia y su ofrenda para enseñar a los corintios y, por supuesto, por aplicación a toda la iglesia a lo largo de la historia. Esta es la forma como Dios espera que los cristianos ofrenden. Vimos que la ofrenda de estos cristianos macedonios fue el resultado de una entrega al Señor. En el versículo 5 del capítulo 8, Pablo nos dice que primeramente se dieron ¿a quién? A Dios. Y como resultado de esa entrega a Dios, de su devoción al Señor, ofrendaron. Por supuesto, donde hay entrega al Señor, donde hay devoción genuina a Dios, va a haber una entrega de ofrendas generosas para su obra, y ese es el ejemplo de estos macedonios. Algunos de ustedes, después del sermón del domingo pasado, expresaron un sentimiento común. Alguien me dijo, por ejemplo, creo que resume el sentimiento de algunos de ustedes o la forma de pensar: Pastor, usted me quitó un peso de encima al aclarar lo que la Biblia enseña sobre el diezmo. Francamente, cuando llegué a casa me puse a pensar en cuanto a lo que algunos de ustedes estarán pensando en cuanto a esto, y francamente no estoy muy seguro de lo que se entendió, pero hay 2 posibilidades. La primera es que, qué bueno, ¿no? Ya no me tengo que preocupar de dar el diezmo. Y yo vivía bajo la presión y el temor de que si no daba el diezmo, de alguna manera Dios me iba a castigar. Bueno, ese no es el espíritu. Espero que no es la idea de que ahora ya no me tengo que preocupar en cuanto a mis ofrendas, sino que sea todo lo contrario. Ahora que entiendo lo que la ofrenda a Dios significa, basada en las Escrituras, ahora sí puedo dar con libertad, pero también generosamente. Y espero que eso sea lo que se haya entendido. A través de este estudio sobre la ofrenda ejemplar de los macedonios hemos aprendido cómo dieron, el espíritu en que dieron, de qué manera dieron, y hemos observado hasta el domingo anterior 8 elementos característicos de una ofrenda o del modelo bíblico para ofrendar. En primer lugar, vimos que la ofrenda fue iniciada por la gracia de Dios. En el versículo 1 nos dice Pablo que fue el resultado de la gracia de Dios operando en los corazones de los macedonios, que los empujó, los motivó a dar. Por supuesto, cuando el Espíritu de Dios motiva al creyente a hacer cualquier cosa, el creyente responde en obediencia, y eso es lo que notamos en este lugar, en esta ocasión. En segundo lugar, vimos que esta ofrenda trascendió las circunstancias difíciles por las cuales ellos pasaban. Nos dice el versículo 2 que estaban pasando por grande prueba de tribulación. Grande prueba de tribulación, y a pesar de eso dieron. En tercer lugar, observamos que su ofrenda fue dada con alegría, con gozo. El versículo 2 también nos menciona eso. Fue de una abundancia de su gozo que dieron al Señor. En cuarto lugar, esta ofrenda no fue afectada por la pobreza de las iglesias en Macedonia, sino que dieron a pesar de su pobreza. O sea, el hecho de ser pobre no quiere decir que no puedo dar generosamente. Ese no es el espíritu. En quinto lugar, vimos que esta ofrenda se caracterizó justamente por ser generosa. Dieron con liberalidad, dieron
conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En sexto lugar, vimos que la ofrenda fue proporcional. Dieron conforme a su capacidad. Dios nunca nos pide que demos más de lo que uno puede. Dios nos pide que demos conforme a lo que Él nos da. También vimos que la ofrenda fue sacrificada. En otras palabras, estos hermanos dieron con sacrificio. Dieron más allá de lo que se esperaba por ser iglesias pobres. Y también notamos que la ofrenda fue voluntaria. No fue en base a un porcentaje específico. No dieron ni el 10%, no dieron ni el 15%, no dieron el 20%. Nada de eso se menciona en este pasaje. Y en ese punto, en ese contexto, tomamos un pequeño desvío la semana pasada y explicamos algo acerca del diezmo en la Escritura, los diezmos en el Antiguo Testamento en particular. Y notamos que en el Antiguo Testamento existían dos tipos de ofrendas. Ustedes recuerdan, ofrendas obligatorias que equivalían a lo que hoy consideramos impuestos y ofrendas voluntarias que expresaban la gratitud, la actitud de un corazón agradecido a Dios por todas las bendiciones que Dios había concedido. Y notamos que Dios específicamente ordenó a la nación de Israel que dieran 3 tipos de diezmos. O sea, no estamos hablando de un diezmo solamente. Dios le dijo a la nación de Israel, en primer lugar, ordenó que dieran el 10% para apoyar a la tribu de ¿qué? De los levitas, o sea, la tribu sacerdotal de la nación, las que estaban encargados de llevar a cabo el gobierno de la nación de Israel, que era una teocracia. Que es una teocracia, una nación gobernada por Dios, y sus delegados gubernamentales eran los sacerdotes, y la nación de Israel como teocracia de Dios, como nación de Dios, tenía que soportar o apoyar el ministerio de los sacerdotes dando un diezmo. Eso no era opcional, era obligatorio. Todo judío en Israel tenía que dar ese diezmo. El segundo diezmo que la nación de Israel daba era el diezmo que se pedía o que Dios prescribía para los festivales o celebraciones religiosas de la nación judía. Y todo judío cada año tenía que apoyar a la nación y el sentido de unidad de la nación a través de un diezmo para llevar a cabo estas festividades. Y había un tercer diezmo que dijimos era una especie de seguro social que cada 3 años los judíos daban para contribuir a las necesidades de los pobres, los huérfanos, las viudas, y eso lo tenían que dar cada 3er año. Si sumamos los 3 diezmos, aproximadamente cada judío o cada israelita, cada miembro de la nación judía, daba un 23% de sus entradas. Y eso era solamente limitado a aquello que se consideraban ofrendas obligatorias. Había ofrendas voluntarias, por supuesto que sí, y los judíos se daban voluntariamente de sus ofrendas, pero estas ofrendas eran motivadas por gratitud a Dios por todo lo que Él les había dado. Por supuesto, esto constituían lo mejor, daban las primicias y todo en alabanza y agradecimiento a Dios por lo que habían recibido. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, básicamente tenemos el mismo tipo de enfoque hacia la ofrenda. Tenemos impuestos, que son obligatorios, y tenemos la ofrenda de agradecimiento a Dios, y en este caso es totalmente voluntaria. ¿Qué acerca de los impuestos? Cuando llegamos a los evangelios y vemos la vida de Jesús, notamos que la nación judía, cuando el Mesías se encuentra sobre esta tierra, todavía vivía bajo la ley mosaica. O sea, ellos continuaban practicando las leyes de Moisés, y por supuesto continuaban dando lo que se esperaba de todo judío, que contribuyeran diezmos para el sostenimiento de los líderes religiosos. En el caso de esta época, los fariseos, por ejemplo, y los saduceos eran parte de este grupo religioso. También había impuestos que los judíos daban para la nación no para la nación de Israel, sino que eran impuestos imperiales. Eran impuestos que la nación, el Imperio Romano, demandaba de los judíos para contribuir al imperio. Y por supuesto esto no era
voluntario, era algo que todo judío debía dar como súbdito del Imperio Romano. Y por supuesto ustedes recuerdan que Roma había reclutado a varios de estos recaudadores de impuestos, que eran judíos, hebreos, que trabajaban para el imperio y extraían de los judíos, sus compatriotas, dineros, impuestos para Roma. ¿Ustedes recuerdan alguno de ellos? Por ejemplo, Mateo era el más sobresaliente, era uno de estos recaudadores, y otro que vamos a ver en un instante también, que era odiado por la nación y se subraya en Lucas, era Zaqueo. Bueno, entonces vemos que los pobres judíos estaban bajo una pesada carga de impuestos nacionales e impuestos imperiales. Uno puede imaginarse que los judíos, cuando escuchaban al Señor Jesús hablar y enseñar acerca de esto, podían haber esperado cierta queja, cierto reproche del Señor Jesús para el imperio y hablar mal en contra de todos esos impuestos forzados que los judíos tenían que dar. Pero que es muy interesante, notar que Jesús nunca dijo nada ni a favor ni en contra de los impuestos. Nunca dijo si estaba bien o estaba mal. Simplemente el Señor Jesús hizo énfasis en el hecho de que todo hebreo, todo judío tenía la responsabilidad de dar de sus entradas para los impuestos, ya sea impuesto nacional o impuesto imperial. Aún Jesús pagaba sus impuestos, ustedes recuerdan. Por ejemplo, en Mateo 17 hay un relato muy interesante ahí, que llegaron a Capernaum, dice, y se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos, los 2 dracmas. Le hicieron la pregunta a los discípulos: escúchenme, ¿vuestro rabí paga impuestos? A ver si por ahí lo agarraban, ¿no? ¿No paga vuestro maestro los 2 dracmas? Es la pregunta. Y Pedro dijo sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, dice Jesús, fíjense, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo, era una moneda, tómalo y dáselo por ti y por mí. Esto era el impuesto que el Señor Jesús mismo iba a pagar con Pedro a lo que la nación y particularmente el imperio demandaba. Jesús, siendo el Rey del universo, siendo judío, siendo miembro de la nación, no se sintió eximido del dar, sino que también daba de sus entradas para contribuir a los impuestos que eran obligatorios para todo judío. Y lo que Jesús nos está enseñando acá es que había un sistema establecido de impuestos y el gobierno humano que había sido establecido por Dios era algo a quien todo ciudadano se debía. Ustedes recuerdan lo que nos enseña, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 13, siguiendo este principio: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de ¿quién? De Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas. Jesús era Dios. Él como Dios había instituido el gobierno y estaba enseñando, así como Pablo, que todo ciudadano tiene que pagar los impuestos que el gobierno demandan. No se exime nadie. No es una opción, los impuestos son obligatorios. Pedro dice en 1 Pedro 2:13, someteos por causa del Señor a toda institución humana. Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, es nuestro deber también. El gobierno es establecido por Dios, el gobierno demanda, entre otras cosas, que paguemos nuestros impuestos. Así que cuando viene abril 15, nadie se queje, aunque no nos gusta, aunque nos duele, es nuestro deber como ciudadanos de este país, ciudadanos bajo este gobierno, de pagar ¿qué? Nuestros taxes, así les llamamos hoy. Leemos algo
interesante en Mateo. Entonces tenemos que tener esto en mente, que los impuestos son parte de lo que Dios demanda que cada uno de nosotros demos. Al gobierno, lo que debemos al gobierno, y a Dios, lo que le debemos a Dios. En otro pasaje, por ejemplo, en Mateo 22, encontramos que los fariseos, siempre tratando de ponerle una trampita o atrapar al Señor, le hacen una pregunta. Bueno, antes de la pregunta dice: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Estos son los fariseos. Y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? Y ustedes pueden notar el tono satírico detrás de la pregunta. Jesús, conociendo su malicia, ahí está, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Me imagino que se quedaron como fríos, ¿no? Mostradme la moneda. Mostradme la moneda. Y hace la pregunta. Trajeron un denario y el Señor les dice: ¿de quién es la imagen de esa moneda? Y ellos dijeron: del César. Así bien, quedaron del César. Entonces Jesús les dice: pues entonces dad a César lo que es de César, ¿y qué? A Dios lo que es de Dios. Es una afirmación tremenda en el Nuevo Testamento. La reacción de ellos es interesante. Al oír esto, se maravillaron en primer lugar, porque no lo trastabillaron, y dejándole se fueron, para en otra ocasión volver a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Pero es interesante que el Señor Jesús dice: lo que es de César, lo que es del gobierno, es del gobierno. Lo que es de Dios, es de Dios. Lo que el gobierno demanda, eso hacer, eso dar. Y a Dios lo que es de Dios. Mateo 23, el Señor Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis los diezmos de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Noten lo siguiente, que Jesús no critica el hecho de que los fariseos daban sus diezmos. Era loable. El problema con los fariseos es que daban el diezmo, pero se olvidaban de lo principal, que era un espíritu de corazón, un espíritu de gratitud y alabanza a Dios que ellos jamás tenían. Jesús les recuerda entonces que dar el diezmo bajo la ley, a lo que se daba a los levitas, que es lo que ellos mencionan, estaba muy bien, pero se habían olvidado de lo principal. Eran hipócritas porque solo hacían y cumplían ritos exteriores sin que su corazón estuviera enfocado en la adoración a Dios. Me pregunto cuántos creyentes a veces dan ofrendas siguiendo un rito exterior, pero no les sale del corazón. ¿Sabe lo que eso es? Ser hipócrita. Entonces vemos que el Nuevo Testamento enseña con claridad que debemos pagar impuestos, dar al gobierno lo que éste demanda. ¿Qué acerca de la ofrenda voluntaria en el Nuevo Testamento? Vimos un poquito acerca de esto. El Nuevo Testamento no nos enseña que el cristiano está bajo el mandato divino de dar el 10%. La ofrenda es una obligación de cada creyente, pero no es mandatorio en cuanto a una cantidad o un porcentaje específico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ahora tengo la libertad de ser mezquino con Dios? Algunos piensan que el no tener un mandato específico en el Nuevo Testamento en cuanto al diezmo les permite dar de vez en cuando lo que quieran, lo que se les antoje y a veces lo que les sobra. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos dice Pablo en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente también segará. Todos los principios que hemos estado estudiando entonces hasta hoy subrayan el hecho de que la ofrenda a Dios, o la ofrenda, mejor dicho, que Dios espera de los suyos, debe ser una ofrenda generosa. Nunca vamos a dar más a Dios de lo que Él nos dé a nosotros. Jamás. Jamás. Un cristiano que entiende lo que ha sucedido con él en su conversión va a dar espontáneamente y generosamente.
Esto es lo que le sucedió a Zaqueo. Ustedes recuerdan la historia de Zaqueo, aquel peticito, el chaparrito, el pequeñito Zaqueo, que sabía que Jesús venía, se subió al sicómoro allá para ver, porque no podía ver por encima de los demás. Y leemos que cuando Jesús llegó al lugar, en Lucas 19:5, miró hacia arriba, y el Señor ya sabía quién estaba ahí. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Pero qué interesante lo que dice Lucas. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, póngale la firma que había defraudado, se lo restituiré cuadruplicado. Miren, esta es la respuesta de un hombre convertido. Esta es la respuesta de un hombre que ha sido transformado por Dios y en agradecimiento a Dios no da el 10%, da el 50%, la mitad de lo que tengo doy. Ese es el espíritu de la ofrenda. Zaqueo lo representa en una forma increíble. No tenía nada que ver con impuestos, nada que ver con sumas fijas, con prescripciones específicas de la ley. La ofrenda a Dios es la ofrenda de un corazón agradecido y siempre, escuche bien, siempre generosa. Siempre. Esto es justamente lo que los macedonios hicieron. Ahora volviendo a 2 Corintios 8. Hay otro elemento, y lo vamos a llamar el número 9 y vamos a terminar rápidamente con los que siguen. Otro elemento en la ofrenda de los macedonios es que fue considerada un privilegio. Fíjense el versículo 4. Dice Pablo que los macedonios, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, ¿de qué? De participar en el servicio para los santos. Recuerden que esta ofrenda que estaba siendo levantada era para los santos pobres, ¿dónde? En Jerusalén. Y dice Pablo que ni siquiera él les pidió que dieran. Dicen que ellos pidieron a Pablo: por favor, hermanos, les rogamos que nos permitan ofrendar. Somos pobres, estamos pasando por situaciones difíciles. Lo sabemos, estamos conscientes de esto, pero Dios nos está motivando a dar, permítanos dar. Es un ruego. Es la misma palabra, por ejemplo, que se usa en Lucas 8:28, cuando el endemoniado cae delante de Jesús y le dice el demonio: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y después la palabra: te ruego que no me atormentes. Ese era el espíritu en que estos macedonios estaban dando. Bueno, aquí viene, ok, bueno, aquí, a ver cuánto tengo. Bueno, aquí te va. No. Les rogamos, hermanos, permítanos dar. Era implorar con todas sus fuerzas. Estos veían a la ofrenda como un privilegio, no como una obligación. Era un privilegio de participar. La palabra es koinonia. Participar, tener comunión, compartir con las necesidades de los santos en Jerusalén que eran pobres. Y noten que eran hermanos en Cristo Jesús que ni siquiera habían conocido. Querían dar porque eran hermanos en Cristo. La condición de corazón del que ofrenda se puede evaluar cuando este individuo desea dar y considera esa ofrenda un privilegio. Si un creyente no desea dar, no lo considera un privilegio, les garantizo lo siguiente: que algo anda mal en ese corazón. Si usted no quiere dar, si a usted no le importa dar, no lo considera un privilegio, usted está enfermo del corazón. Y no les digo literalmente, está enfermo, tiene un problema cardíaco espiritual. Eso es lo que estoy diciendo. Está enfermo. Hay otro elemento, número 10. Que encontramos en esta ofrenda, es que fue un acto de adoración, dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primero al Señor. Pablo dice que esta ofrenda fue mucho más de lo que se esperaba, porque fue el resultado de su dedicación total a Dios. Se dieron a Dios primero. Esto indica que la prioridad en su vida era Dios. Se entregaron a Dios.
Y la entrega a Dios es el acto supremo de adoración. Por eso Dios se agrada del corazón contrito y ¿qué? Y humillado, al cual Él nunca, nunca va a despreciar. Dios no está interesado en nuestras migajas, en nuestras moneditas, en nuestros millones, sino están acompañados de un espíritu de dedicación y adoración a Dios. Ese es el punto. Y es lo que Pablo nos dice en Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Por supuesto, el presentar el cuerpo a Dios quiere decir que nos presentamos a Él, nos entregamos a Él, nos damos a Él, todo lo que somos. Y esto constituye un culto de adoración. Dios se agrada de que le adoremos el domingo, Dios se agrada de que demos ofrenda, Dios se agrada que le adoremos juntos a través de los himnos, las oraciones y todo lo que hacemos en un servicio como este, pero Dios se agrada mucho más que primeramente nos entreguemos a Él. Y en ese espíritu hagamos lo que hagamos, que incluye el dar la ofrenda. ¿Qué es lo que estos hermanos hicieron? Es un sacrificio vivo. Y entre paréntesis, ahí es donde comienza todo en la vida del cristiano. Cuando nos entregamos a Dios, todo lo que hacemos es el resultado de eso. Es el resultado. Número 11. En esta serie de elementos. Otra característica de una ofrenda modelo fue la sumisión de estos macedonios a sus líderes. Dice Pablo, se dieron a Dios primero y después ¿a quién? A nosotros, por la voluntad de Dios. Nosotros, ¿quiénes somos los nosotros? Bueno, Pablo, Tito y Timoteo, los líderes espirituales que habían participado en el establecimiento y dirección de las iglesias en Macedonia, la de Filipos, la de Tesalónica y la de Berea. Estos se constituían los líderes de esas iglesias y se dieron a ellos. La devoción al Señor los llevó a someterse al liderazgo de sus pastores, quienes a su vez estaban sujetos a Cristo. Dios espera entonces que sus hijos, nosotros los creyentes, respondamos a Él, por supuesto, en obediencia, pero también respondamos a aquellos que son nuestros líderes en la congregación. Por supuesto, esto no quiere decir que todos los líderes van a ser los más simpáticos del mundo, no nos dice nada de su personalidad, no nos dice nada acerca de lo que sí sabemos, que los líderes están ahí porque Dios los colocó y porque hay algo en sus vidas, ciertas cualidades espirituales que son recomendables y que Dios establece como básicas para que una persona sea líder en una congregación. Y Hebreos 13:17 nos dice claramente, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, ¿qué? Cuenta. Tenemos que dar cuenta. Y es nuestra obligación someternos entonces a los líderes de la congregación, así como estos hermanos en Macedonia lo hicieron. Sumisión a líderes piadosos es una característica de una iglesia entregada a Dios. Cuando la iglesia está desilusionada de sus líderes, por supuesto, es afectada. Y aún sus ofrendas son afectadas. Eso es indudable. Ustedes recuerdan, ya hemos visto esto, no tenemos tiempo de hablar en detenimiento, pero ustedes recuerdan que los corintios habían empezado a dar una ofrenda a los pobres de Jerusalén y esa ofrenda se había detenido porque habían escuchado por falsos apóstoles y falsos maestros que Pablo realmente no era un apóstol del Señor. Él les envía una carta defendiendo eso y corrigiendo esa mala información que tenían. Y el resultado de la iglesia en Corintios fue de que se arrepintieron. El versículo 9 del capítulo 7 nos dice, por ejemplo, que lo siguiente, ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo estaba gozándose en el hecho de que los corintios habían reaccionado. Tito fue, los visitó, les informó, recibieron la carta, se arrepintieron y ahora Pablo les invita
ahora a continuar dando la ofrenda que se había detenido. En el versículo 6 de este capítulo 8 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y aquí le llama la obra de gracia, la gracia de Dios obrando a través de las ofrendas. Continúen dando, hermanos, dice Pablo. Ahora que se arrepintieron, el punto es que cuando la reputación de un líder está ahí de por medio y se cuestiona, afecta la forma en que la iglesia da. Pero si los líderes son fieles, si los líderes son de Dios, son piadosos, la iglesia tiene que responder también a través de las ofrendas. Esa es parte de la enseñanza de este pasaje. Y eso es lo que los macedonios notaron. Vamos a ser obedientes a Dios y vamos a ser obedientes a los líderes de la iglesia. Hay otro elemento y característica es la ofrenda acompaña a otras virtudes cristianas. El versículo 7 de este capítulo dice, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, hablando de la ofrenda. La ofrenda no es aislada o separada de otras virtudes cristianas. La ofrenda que el Espíritu de Dios inspira siempre acompaña a otras virtudes y obras que el Espíritu Santo está llevando a cabo en los corazones de los hijos de Dios. Un cristiano lleno de fe, un cristiano lleno de solicitud, de amor, de conocimiento de la palabra, va a demostrar generosidad también en su forma de ofrendar. El Espíritu de Dios afecta a todo lo que somos, nos afecta en toda área. Lo que queremos notar aquí es que la ofrenda no es simplemente algo aislado que hacemos de vez en cuando o los domingos, sino que es parte que acompaña a otras virtudes que el Espíritu Santo está desarrollando en nuestra vida. Número 13, y esta es la última. Una característica final de la ofrenda en este pasaje es que fue una prueba de amor. Pablo dice en el versículo 8, no hablo como quien manda. No hablo como quien manda. Una vez más podemos notar que la ofrenda que damos a Dios no es legalista, no es algo que Dios prescribe en términos de una cantidad particular o porcentaje específico. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda da a relucir lo que hay en el corazón. La ofrenda certifica el nivel, el grado de amor que también tenemos y expresamos a Dios. Uno puede dar sin amor, pero esto constituye una obligación ritualista. Si uno no da en amor, una actitud de amo a Dios, amo su obra y doy por eso, entonces se constituye en un rito, se constituye en algo legalista. La cantidad que demos en cierto sentido expresa y prueba la cantidad de nuestro amor a Dios, a su obra, a los suyos. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Juan en su primera carta? Pero el que tiene los bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar qué? El amor de Dios en él. Hijitos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que hicieron los macedonios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es obvio. Pablo les está diciendo a los corintios, no les estoy mandando a dar, no les estoy obligando a dar, sino que les estoy pidiendo que demuestren su nivel de amor, de sinceridad a Dios, a su obra, a sus hijos. Eso es lo que estaba pidiendo Pablo. El amor a Dios en nuestros corazones entonces no es un amor mezquino. Un cristiano tacaño, un cristiano cicodo, en sus ofrendas está demostrando que no ha crecido en amor. Lo cual indica que no ha crecido en gracia, lo cual indica que no ha crecido en el conocimiento del Señor y su palabra, y desobediente, entre paréntesis. En resumen, antes de entrar
participar de la cena del Señor. ¿Qué hemos aprendido de estos macedonios y su ofrenda? Estos creyentes son un ejemplo para la iglesia cristiana de cómo se debe ofrendar. Es una ofrenda iniciada por la gracia de Dios, trasciende las circunstancias difíciles, debe ser dada con gozo, no es estorbada o afectada por la pobreza, es generosa, es proporcional, debe ser sacrificada, es voluntaria, se debe considerar como un privilegio y no como una obligación, es parte de la adoración a Dios, debe ser llevada a cabo en sumisión a los pastores, los líderes de la iglesia, es parte integral de otras virtudes cristianas y finalmente es una prueba de amor a Dios, a su obra y a su pueblo. Esta fue la ofrenda de los macedonios, esta fue la ofrenda de cristianos entregados a Dios y esta es la ofrenda que Dios desea y bendice. Espero que esta ofrenda inspire la ofrenda que nosotros traemos al Señor o traigamos al Señor desde hoy en adelante. Vamos a orar. Padre, tú nos enseñas que todo comienza con una entrega a ti. Estamos conscientes del hecho de que nos has hablado a través de estos principios, de estas características, de una ofrenda modelo. Gracias, Padre, por hablarnos en tu palabra tan claramente. Ayúdanos, Señor, a responder en obediencia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos instruya y nos redarguya en aquellas áreas donde necesitamos convicción. Padre, pido que bendigas a cada oyente en esta mañana. Y ahora, Señor, al predisponernos a participar de la cena del Señor una vez más, nos entregamos a ti como sacrificios vivos. Nos damos a ti todo lo que somos, todo lo que tenemos. Somos tuyos, te pertenecemos. Nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén.